Tiene la palabra ahora el diputado Víctor Hugo Romero. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que hemos escuchado hasta ahora discursos que plantean una historia, que plantean una situación del país que la han padecido todos los argentinos, pero que en definitiva no estamos haciendo un diagnóstico de lo que vivimos hoy. Es cierto, yo no estoy ni de un lado ni del otro de esa intención de tratar de encasillar si estamos a favor o en contra, somos los extremos. Así nos ha llevado y así estamos en la Argentina con los extremos. Yo he sido uno de los diputados que ha presentado proyectos y voy a seguir presentando proyectos de reducción impositiva, pero siempre con la responsabilidad de saber que eso tiene que ir de la mano con una solvencia fiscal, con un equilibrio fiscal, porque de esta forma se soluciona el gran problema que tenemos hoy en la economía, que la inestabilidad macroeconómica no existiría si habría una programación en los programas de gobierno. Desde que asumió este gobierno, y voy a hablar de este gobierno y me hago cargo, a pesar que no estuve, voy a hablar de este gobierno porque es el que gobierna hoy. Asumió este gobierno en diciembre de 2019 y asumió con una ley de solidaridad y reactivación productiva, declarando la emergencia en la Argentina. Esa ley vino de la mano con un incremento de las contribuciones sociales, con la incorporación del impuesto país, con aumento, es cierto, de bienes personales y de ganancias, pero también vino de la mano con un congelamiento de las jubilaciones de nuestros abuelos. Y vino de la mano con una expansión del gasto sin programa económico, como por ejemplo fue la congelación de las tarifas de los servicios públicos. ¿Y qué pasó en la Argentina? Mientras que a los sectores más vulnerables le cobrábamos poco en la factura de luz, hoy no pueden ir al supermercado porque no pueden comprar los productos. Y esta es la realidad de hoy, no de la historia a la cual me refería. Y así fue que esa expansión del gasto generó un déficit fiscal. 0,7% del PBI se asumió y hoy, de manera acumulada, ya va a superar los 19% del PBI. ¿Y esto qué significa? Porque la gente que nos está escuchando no sabe de qué hablamos cuando hablamos del PBI. Esto significa que este déficit se financió con emisión monetaria. Y esa emisión monetaria, la pregunta que nos tenemos que hacer hoy de los que nos están escuchando, y creen algunos que están en la situación de pobreza, que con esto van a incrementar sus ingresos, no es así. Esta expansión del gasto que ha generado el déficit, nos preguntamos, ¿pero mejoró la calidad de vida de los argentinos? ¿Ha mejorado la calidad de vida de la mayoría de los argentinos? Lamentablemente, no hace falta que yo lo diga, hay que preguntarle a la gente. Esa emisión se financió con emisión monetaria que generó también a través de ese déficit deuda. La deuda que hacemos historia y vemos de qué manera se va incrementando. Y es cierto que se incrementó la deuda en la gestión anterior, pero también es cierto que hoy se incrementó en 73.000 millones de dólares, según las páginas del Ministerio de Economía, esta gestión actualmente. Y el excedente de dinero fue absorbido por el Banco Central a través de una política económica incrementando los pasivos remunerados, la LELIQ. Que acá hay un tema que también tengo que recordar, y en esto sí me voy a permitir hacer memoria porque estoy hablando de estos 4 años.
Acá se dijo que hay un presidente que no cumplió con el tema del impuesto a las ganancias. Es cierto, no se cumplió. Pero también acá hoy hay un presidente que dijo que iba a eliminar la élite y que iba a subir el 20% de los haberes jubilatorios. Y lamentablemente faltan 3 meses de gobierno y hoy tenemos la mayoría de nuestros jubilados pobres. Miren, para tomar dimensión de lo que significa el devengamiento del interés de la élite, en 8 meses de este año 2023 se devengó el Banco Central por la élite 10 billones de pesos, 10 billones. ¿Sabe cuánto recaudó el Tesoro en concepto de impuestos, de todos los impuestos impositivos que ingresaron, la plata que ingresó al Tesoro? 9 billones y medio, es decir, con los intereses de la élite, supera los ingresos total del esfuerzo de todos los argentinos. Pero si lo vamos a ver en el tema social, que tanto se habla de la justicia social y de los cuales yo pertenezco a un partido que la defiendo y que trabaja por la justicia social. Miren, el interés que genera hoy la élite es 1.8 billones. ¿Sabe cuánto el gobierno ejecutó en concepto de programas sociales, jubilaciones, pensiones no contributivas, asignaciones familiares, plan potenciar? 1.500.000, En intereses de la élite pagan 1,8 y en todas las prestaciones sociales el Estado gastó 1,5. Acá están los programas sociales que son mucho menos plata de lo que se da por la élite. Esta es la situación de hoy del país de los cuales estamos discutiendo. Y ni hablar de la tasa de inflación. Esta inflación que nos duele a cada uno de nosotros, pero fundamentalmente a los que menos tienen, a los jubilados, a los docentes, a aquellos que no están dentro de este análisis que estamos haciendo hoy y que no saben si el sueldo es ganancia, lo que sabe que con el sueldo no llegan a fin de mes. Y es cierto, en este contexto que estamos tratando este proyecto de ley, este impuesto que por origen, por definición, es progresivo en la Argentina, se ha puesto inequitativo. Y es inequitativo porque se aplica mal la fórmula de calcularla, porque siempre en todos los gobiernos, al no haber una actualización correspondiente de los mínimos y de la escala, se ha convertido en un impuesto distorsivo, totalmente distorsivo. Miren, hoy un trabajador que cobra 700.826 pesos, un peso más que el piso, paga el 35%. Esto es cierto que es distorsivo y hay que atenderlo. Pero el tema son los extremos. El tema es que pasamos de una situación de inequidad a beneficiar a aquellos trabajadores que ganan hasta 150 salarios mínimo vital y móvil, es decir, 21.240.000. 21.240.000. Entonces hacemos un salto en esta Argentina de los extremos, pasamos de que una injusticia de lo que se cobra hoy a una injusticia por no cobrar a los sectores que mejores niveles de ingresos tienen. Y el esfuerzo lo hacemos de manera solidaria. Mire, me hubiera encantado de que en la comisión se hubiera informado que la pérdida, que no es de 1 billón de pesos, no es 1 billón de pesos. La oficina de presupuesto dijo que la pérdida son 2,9 billones, porque hay que sumarle los recursos de la provincia. Esos recursos que la provincia lo utiliza para salud, para educación en cada uno de los lugares del gobierno del país. El costo total son 2,9 según la oficina de presupuesto. Me hubiera encantado que me digan de dónde va a salir la plata, porque de esa manera no estaría diciendo hoy y dando la mala noticia a todos los argentinos
que este déficit que va a generar la falta de recaudación por no aplicar un criterio solidario y por haber ido a los extremos en el tema del impuesto a la ganancia, vamos a generar más inflación. Y ese cuadro que describí anteriormente, 42% pobres, muchos argentinos que están en la indigencia, van a generar con esta emisión el impuesto a la generación del crecimiento del impuesto más distorsivo que tenemos en la Argentina, que es la inflación. Se cambia por no haber generado un consenso y una modificación racional, se cambia la recaudación de un impuesto, eliminando a aquellos que ganan 21 millones de pesos, se lo cambia por el impuesto inflacionario, sometiendo a millones de argentinos a más pobreza y a más indigencia. Mire, presidente, yo voy a seguir defendiendo la necesidad de tener un Estado que trabaje en la disminución del costo fiscal, pero siempre pensando en la solvencia fiscal. Es necesario bajar el costo y tener una eficiencia del gasto, no ajuste del gasto, una eficiencia del gasto para lograr un equilibrio, porque de esta forma vamos a hacer una Argentina competitiva. Vamos a crecer de manera seria, responsable, y vamos a generar las herramientas para lograr la estabilidad que tanto soñamos los argentinos. Estos proyectos de este tipo, sin análisis, sin una responsabilidad de la solvencia social, lo único que hacen es traer más pobreza y miseria. Y para eso yo no estoy sentado acá. Yo estoy sentado para defender a todos los argentinos y, por supuesto, trabajar siempre para mejorar el futuro, independientemente del lugar que me toque. No voy a prestarme, por más que sé que no es bueno, porque hay muchos trabajadores que están pensando que con esto se soluciona el 15% de las mejores remuneraciones, pero yo tengo que pensar, no ese grupo de trabajadores que los entiendo, no los critico, los entiendo, cada uno quiere ganar más, pero hay 46 millones de argentinos que están sufriendo la inflación. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado.